Uno, dos, tres. Nosotros somos Santiago Parra y Felipe Castillo. Vamos a explicar los ejercicios que nos tocaron, que son el ejercicio 100 del taller 6.4 y el 114 del taller 6.3. Bueno, en el ejercicio 100 nos dicen E está elevado a la menos 2x y esto es igual a un tercio. Pues primero que todo, toca extraer los logaritmos naturales desde los miembros de la ecuación. Primero empezamos poniendo el equivalente a E, que es I. Entonces, ahora agrupamos el E en un paréntesis. Esto va en el paréntesis. Después ponemos al otro lado, ponemos la expresión I y en el otro paréntesis un tercio. Que así es como lo agrupamos por medio natural. Después tenemos que despejar esta fórmula y para eso, como E vale 1 y también vale 1, entonces acá ponemos menos 2x. Esto nos daría igual el IN de acá, si lo dejamos quieto, y el 3 se queda ahí y el 1 pasa de exponente. 3 a la menos 1, como está positivo, exponente pasa a negativo. Después vamos a despejar ese exponente y tenemos que reemplazar IN. Entonces IN sabemos que es igual a 1. 3 a la menos 1 pues es 3. Después hacemos la multiplicación. Ahora mi compañero Santiago Parra les terminará de explicar. Bueno, entonces yo soy Santiago Parra y vamos a seguir el ejercicio. Entonces, y para seguirlo, acá, aunque no lo vemos, sí, va a seguir el IN, que es 1. Y entonces ahora, vamos a dividir los miembros del ejercicio entre 2, ya que acá hay un 2. Entonces, se quedaría de la forma que menos entre menos da positivo. Entonces quedaría x igual a 1/2, porque pasamos de multiplicar a dividir. Sería 1/2 por IN, acá que es 1, por IN, por 3. Que esto, para darlo más exacto, daría 3/2. Y si lo queremos pasar a decimal, nos daría x igual a 0,54. Y entonces acá encontraríamos la respuesta, que esta en decimal, esta para ser más exacta, pero la que en verdad nos funciona es la de x igual a un medio de x, perdón, la de x igual a 1/2 por IN. Bueno, ahora vamos a resolver el punto 114 del taller 6.3. El punto, primero que todo, tenemos que entender el problema. El problema me habla de una supuesta corriente en la que tenemos que plantear una ecuación que tiene los siguientes datos: amperes, tiempo de microsegundos, resistencia en OHMS, caparitancia en coordenadas y electromagnetismo en voltios. Bueno, primero que todo, me preguntan que si tengo una serie de datos, por ejemplo, 120 voltios, 2000 OHMS y 1.0 microfarads, me pregunta que cuál es el tiempo después de 1000 microsegundos y después de 3000 microsegundos. Bueno, primero tenemos que plantear la ecuación usando estos datos de acá y estos de acá. Primero que todo, la quedaría así. Y es igual a E sobre R, que son las constantes. Entonces después se pone la E minúscula, que es como si fuera una E de electrón, que es la que explica el problema. Se pone la carga negativa y positiva, y entre paréntesis va R con C, que es resistencia, junto con la capacidad máxima. Bueno, entonces después nos preguntan primero, para mil microsegundos, cuánto fluye la corriente en ese tiempo inicialmente. Pues primero que todo, para los dos problemas se hacen las mismas ecuaciones. Por ejemplo, se ponen los intervalos 120, que son los voltios barriga, y eso se divide sobre 2000, que pues son los OHMS, y acá abajo vamos a continuar. Ponemos la E y vamos reemplazando con la fórmula. Entonces sería con 1000
que son los intervalos el intervalo con el que tengo que hacer el problema. Ahora pongo los paréntesis, sigue el 2000, cerramos el paréntesis y eso se multiplica por 1. Entonces, eso nos daría de una vez, porque nosotros lo que hicimos fue ya operarlo con la calculadora, nos da 0,0364. Esa es la respuesta para 1000. Ahora para 2000 reemplazamos, pero en vez de poner 1000 en vez de ponemos 3000. Entonces, la fórmula sería I es igual a 120 sobre 2000. Y esto es E a la menos 3000. Esto sobre, entre paréntesis, 2000 por 1. Y esto nos daría un poco parecido el resultado, porque nos daría 0,134. Entonces, esta es la respuesta para 3000. Y esta es la respuesta para 1000. Entonces, nosotros la estrategia que usamos fue mediante la fórmula del flujo de la corriente. Empezamos a desarrollar el problema y mediante eso llegamos a que con 1000 nos da 0,0364 y con 3000 nos da 0,0134. Bueno, entonces la pregunta del problema nos dice que cuál es la corriente máxima. Para hallar la corriente máxima tenemos que usar el mismo intervalo I max, porque es corriente máxima. Esto nos daría igual a E sobre R. Como ya lo habíamos dicho antes, acá tenemos que reemplazar. Entonces, E, como bien sabemos, son 120 sobre R, que son 2000. Entonces, si me facilitas la calculadora. Nos da 0,06. Entonces, Entonces, 0,06 es la corriente máxima a la que puede alcanzar dicha ecuación. Ahora vamos a seguir con el C. Bueno, entonces en el C nos piden que tracemos la gráfica, pero con los mismos datos. Entonces lo que voy a hacer, tomo la regla y voy a trazar la gráfica. Entonces, primero para la gráfica, bueno, entonces el intervalo iría en este sector, que es lo que nos explica los amperes, según los problemas anteriores resueltos. Mientras que en la parte horizontal estaría f de x y sus igualitudes, que son 120 sobre 2000, la fórmula que más hemos empleado en este ejercicio. Y también está otra nueva fórmula, que es con la que haremos la tabla. Bueno, entonces ahora empezamos a rellenar la tabla con los siguientes intervalos. Entonces, de aquí para arriba ponemos 0,02, 0,04, 0,06 y 0,08. Entonces, acá ponemos 0,001, acá ponemos 0,002, acá ponemos 0,003,
así hasta llegar hasta 9. Entonces toca hablar un poquito de la gráfica. Bueno, entonces llenamos desde el intervalo 0,001 hasta 0,009 y empezamos a unir los puntos. Entonces las coordenadas de los puntos, la primera es... Entonces, acá vamos poniendo los puntos. La primera coordenada es 0 a 0,006. La siguiente es de 0,01 a 0,05, como nos indica el problema. Y después vamos siguiendo el orden de las coordenadas hasta llegar a bajar a una función exponencial, que es el tema que estamos empleando ese periodo. Ahora, como ya tenemos los puntos, ahora lo que toca es unirlos. Entonces esa sería la gráfica del problema de la función. Entonces así quedaría nuestro literal C. Bueno, entonces vamos a seguir con el ejercicio. Vamos a ver con el literal D. Entonces el D nos dice, si E es igual a 120 voltios, R es igual a 1008 mil y C es igual a 2.0 microfarad, ¿cuánta corriente influye inicialmente? Después de 1000 microsegundos y después de 3000 microsegundos. Entonces, esto es exactamente que literal A, pero cambia los 8 meses, o sea, que ahora pasa de 1000 y ese ya no son 1.0 microfarad, sino 2. Entonces vamos a usar exactamente, vamos a usar la misma fórmula, que era I igual a I sobre R, sobre I, que son los electrones, sobre positivo y negativo, sobre R por C. Esto para 1000 microsegundos sería I igual a 120 sobre, o sea, 120 voltios sobre 1008 mil. Por los electrones. Acá ponemos los paréntesis, o sea, menos 1000 por I. Y por 2. Que estos dos son los microfarads. Y esto nos daría 0,0728. La respuesta la tenemos porque la acabamos de multiplicar para resolver primero. Ahora seguimos con los 3000 microsegundos. Que esto sería exactamente lo mismo, sino que cambiamos. Que ya no va a ser a 1000, sino va a ser 3000. Y entonces, 120 sobre 1000. Los electrones por menos 3000 dividido 1000 por 2. Listo. Y esto nos daría 0,02600. Esta es la respuesta para los 3000 microsegundos y esta es la respuesta para los 1000 microsegundos. Y entonces, bueno, vamos a seguir con la literal E y con el F. En este, ¿cuál es la corriente máxima? Entonces, vamos a también usar la misma fórmula que usamos en el anterior. Entonces, I máximo, que sería la corriente máxima, sobre I dividido R. Esto sería I, corriente máxima, igual a 120 voltios sobre 1000 HM. Que esto sería igual a 0,2. Entonces, bueno, ahora vamos a seguir con el literal F y este ya sería el último y culminaríamos los ejercicios. Bueno,
Y el trailer nos dice, traza la gráfica de la función t igual t sobre 2 por t en los mínimos ejes de coordenadas. Entonces, vamos a usar la regla para hacer la gráfica. Hágala grande. Entonces, esta tiene 0,02, esto hasta 0,3. Hasta 0,14. Que esto fue lo que. Y estos son los partes. O sea, y esta. O sea, este sería el eje Y y el eje X, donde el Y son los imperes y el X son el tiempo, que serían segundos. Y acá sería exactamente lo mismo hasta el 0,09. Y entonces acá usaríamos la función de X igual a 120, que serían 2 voltios, sobre 1000. Y eso lo multiplicaríamos por X paréntesis menos X por 0,02. Y así logramos los intervalos. Entonces, la gráfica, como la anterior, es una función exponencial y es descendente. Entonces, aquí. Y a partir de 0,04, todos los intervalos son iguales. Trazamos la gráfica. Y esto nos daría, como podemos ver, es una gráfica descendente. Y acá culminaríamos los ejercicios. El 6,4, el 100 y el del taller 6,3, el 114. Muchas gracias. Nosotros fuimos Felipe Castillo y Santiago Paz.